Dios nos bendiga, mis amados hermanos y amigos. Este es su ministerio evangelístico Luz Nueva. Y como siempre estamos tratando y trayendo en este día un tema muy importante que tiene como título el miedo. Y vamos a leer la palabra del Señor. Quisiera que me acompañen ahí en sus hogares, donde sea que se encuentren, me acompañen a leer la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 14 y el versículo 28, que tiene como título Jesús anda sobre el mar. Y dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el mar. Jesucristo estaba a una distancia de la barca donde estaba Pedro, y Jesucristo estaba sobre el mar, estaba parado, detenido. Los antecedentes de este versículo que acabamos de leer dicen que Jesucristo venía hacia ellos caminando, y ellos se aterrorizaron, tuvieron miedo, se asustaron de ver, pensaban que era un fantasma que venía. Pero Jesús le dice: tranquilos, que soy yo. Jesús se detuvo a cierta distancia. Entonces Pedro dijo: si eres tú, deja que yo vaya y permíteme caminar sobre las aguas hasta llegar hacia ti. El miedo es un sentimiento de turbación, de terror que siente la persona por sobre todas las cosas. Tanto así que deja secuelas, a veces hasta mayores de edad sienten ese temor. Dicen inclusive muchos psicólogos que el miedo hace que tu sistema inmunológico descienda. Entonces imagínense cuán poderoso es el miedo, que cuando se toma la persona es bien complicado, bien difícil que esa persona pueda dejar el miedo. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? El temor es un miedo reverente hacia Dios. La palabra temor siempre va relacionada con Dios. Es un miedo, es un sentimiento de miedo que uno tiene hacia Dios, pero no un miedo aterrador, sino de respeto, de reverencia hacia nuestro Dios, que nosotros debemos de temer. Pero el miedo secular que existe aquí en el mundo es un miedo de muerte, es un miedo que el ser humano o el que ha aceptado a Cristo o el que es un hijo de Dios no puede sentir. No podemos sentir miedo nosotros, porque el temor hacia Dios hace que ese miedo que nosotros sentíamos cuando no conocíamos a Dios, y si usted no conoce a Dios y tiene ese miedo, pues tiene que comenzar a entregar su vida al Señor para que su temor esté sobre su vida, siempre respetando a Dios en todos los designios que Él diga que se haga aquí en esta tierra. Entonces, cuando la persona tiene miedo, vamos a analizar esto, vamos a analizarlo en algunos pasajes bíblicos y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, dice la palabra del Señor que ellos se escondieron cuando sintieron que Dios se acercaba. Tuvieron miedo, miedo de ver a Dios. Ese miedo tan poderoso que ellos tuvieron por causa del pecado, Dios los cubrió con pieles de animales para que ya no sientan vergüenza y no sientan miedo. Entonces, ese miedo no debe de existir en el ser humano. El miedo que ocasiona eso es la separación y el pecado que nosotros tenemos para con Dios. Entonces es un ejemplo claro lo que le sucedió a Adán y a Eva. Ellos pecaron, desobedecieron y sintieron miedo. Y ese miedo los aterró a ellos de ver a Dios. En cambio nosotros, cuando aceptamos a Dios, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, Dios pone en nosotros el Espíritu Santo y pone un temor reverente de que nosotros podemos acercarnos a Dios sin miedo, sin temor, porque hemos sido cubiertos con la sangre de Jesucristo, que quitó todo el miedo que había en nosotros. Entonces el cristiano no debe de tener miedo, debe de tener un temor reverente hacia Dios. Dice la palabra del Señor que Pedro iba caminando hacia donde estaba Jesús. Y en el comienzo de su andar, todo estaba muy bien. Pedro estaba caminando bien. Pero he aquí, ¿qué sucedió? Mientras Pedro tenía su mirada fija en Jesús, que era su objetivo, llegar hasta donde él estaba, sobre el mar, comenzaron a ver tempestades, olas comenzaron, y él comenzó a distraer su mirada, y su mirada comenzó a ver las olas, las tempestades, comenzó a darse cuenta de que parecía que ya se lo tragaba las olas y el mar, y comenzó a hundirse.
comenzó a cambiar el sentimiento que tenía hacia el comienzo de temor, de reverencia a Jesús, de acercarse a Jesús con temor, sin miedo. Comenzó ese miedo a doblegar su vida, comenzó ese miedo a dominar su corazón y comenzó a hundirse, y comenzó a hundirse, y comenzó a hundirse. Y aclaremos algo, Pedro era pescador, y que yo sepa, no conozco un pescador que no sepa nadar muy bien. Todos los pescadores saben nadar muy bien. Entonces no he visto un pescador que no sepa nadar. Entonces Pedro se iba hundiendo porque su mirada, que estaba puesta en el Señor, se desvió y comenzó a ver las tormentas y comenzó a sentir miedo de las olas. Y así sucede ahorita con la humanidad. La gente comienza a tener miedo que le va a afectar el virus, que el virus lo va a matar. Hay gente que debe de ser prudente, es verdad, pero hay gente que exagera, se pone capucha, se pone tantas cosas. Inclusive cuando van a coger el bus, por lo que yo he podido ver, fumigan el asiento de tal manera que ellos se sienten seguros así. Esa seguridad es humana. Esa seguridad le hace dar el miedo que tiene. Pero si nosotros confiamos en Dios, no significa que vamos a tentar a Dios y vamos a salir a la calle como nos dé la gana, sino que también tenemos que respetar la ley. La ley dice que tenemos que andar con una mascarilla y que debemos andar con un gel y protegernos nuestras manos. Es suficiente. El resto lo hace Dios. Pero el miedo hace que nosotros exageremos ciertas situaciones. Pedro decía más adelante, en la exageración que estoy hablando ahora, Pedro cuando ya se está hundiendo, ¿qué decía Pedro? ¡Ay, Señor, sálvame que perezco, ayúdame! ¿No ves que me estoy hundiendo? A esa exageración hace llegar el miedo a las personas. Debemos nosotros entender que nuestra vida está sujetada en las manos de Dios. Y aunque usted no se enferme del coronavirus, no tenga la enfermedad en su vida, en su cuerpo, si Dios quiere, puede morirse hasta de una gripe cualquiera, hasta de una picada de un mosquito. La voluntad de Dios es así. Nosotros debemos ser prudentes, no tentar a Dios, pero debemos ser prudentes y obedecer lo que las leyes nos dicen que hagamos nosotros. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el ministerio? Póngase su mascarilla, ande con gel en sus manos, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo que está más allá de eso ya se torna en un miedo que no es espiritual y que no es de Dios. Si Dios quiere quitarle su vida, lo hará en cualquier momento, en la puerta de su casa, en su cama, durmiendo, de cualquier forma. Nosotros, primero, debemos tener temor a Dios. Segundo, debemos aceptar la voluntad de Dios. Y tercero, debemos cumplir las leyes que nos dicen que es lo que tenemos que hacer. Ser prudentes, salir cuando tengamos que salir. Pero déjeme decirle que en esa exageración, en ese miedo que usted tiene ahí, tan grande, tan terrible, Jesucristo extendió la mano y sacó a Pedro del agua. Ese Jesucristo está ahora aquí. Dice él, toma mi yugo, que es más ligero, y dame el tuyo. Toma mi temor y dame tu miedo, para que él lo sepa sobrellevar. Y a pesar de la situación que te encuentras, recuerda que Jesucristo está extendiendo su mano ahora y quiere tomarte, y quiere tomar tu mano ahora, para que tú te levantes de donde estás y hagas que ese miedo que se ha apoderado de tu vida pueda ser cambiado por el temor de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y Él estará ahí. Dice la palabra de Dios que Él, un corazón contrito y humillado, que se acerca a Él, que se arrodilla a Él no lo desprecia. Y donde estás ahogándote, donde estás sintiendo miedo, donde estás exagerando ese miedo, Jesucristo te está extendiendo su mano en esta hora. La moraleja de esta reflexión es que el temor de Dios es un yugo más ligero que el miedo de los hombres. Este es su ministerio, Luz Nueva, y recordándole que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios que si quieres aceptar a Jesucristo, quieres aceptar a Jesucristo, que va a quitar tu miedo, va a poner temor suyo en tu corazón, tienes que confesarlo y tienes que creer en tu corazón de que Él lo va a hacer, que Él murió, que resucitó y que te vino a dar vida eterna, tanto a ti
como a mí en este día. Hemos leído la palabra del Señor en el capítulo 14 de Mateo y el versículo 28, que dice la palabra del Señor que si nosotros andamos en fe, caminamos en fe, ese amor de Dios en nosotros quitará todo el temor que nosotros podamos sentir. Que será hasta la próxima oportunidad, que el Señor me nos bendiga hoy y siempre. Ahí están los números telefónicos, están las direcciones para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, puedan enviar alguna petición de oración, comentarios, sugerencias, y si desean hacer alguna donación para este ministerio, pues también podemos aceptarle sus donaciones, porque este es un ministerio que trabaja con la gente de las calles y también trabaja con la cárcel de barrios. Que el Señor me les bendiga y que el Señor me les guarde una vez más. Será hasta la próxima oportunidad.